por este tiempo, porque el Señor se ha exaltado y en mi debilidad, que es mucha, hermanos, Él pueda obrar a través de mí para gloria de su nombre y edificación de la iglesia. Pero también padezco de algo, hermanos, que hablo demasiado rápido. Y sé que para muchos es un poco difícil el español, tal vez, y más con mi rapidez. Así que ora conmigo para que hable despacio y podamos todos comprender lo que hoy esté hablando aquí para la gloria de Dios en la palabra del Señor. Hermanos, vamos a orar primero y después quisiera platicar solamente muy breve acerca de el porqué de el tópico, el tema de estos 8 mensajes que tendremos en estos días con el favor del Señor. Y después empezaremos, hermanos, en la carta de los Hebreos, capítulo 10, para que ustedes tengan en cuenta y ya tengan por ahí listas sus Biblias. Oremos, hermanos, al Señor. Padre, agradecemos, Señor, el tiempo maravilloso, Señor, que tú concedes al tener comunión, Señor, los unos con los otros. Como decía, Señor, Pastor Kenny, Señor, es maravilloso voltear alrededor, Señor, y saber que tú, Señor, obraste en las vidas de la mayoría de los que estamos aquí, Señor, y nos uniste por tu sangre derramada, haciendo una obra, mi Dios, glorioso y soberano, Señor, que nadie podía hacer, logrando lo imposible para el hombre, Señor, y siendo absolutamente, Señor, perfecto en tu sacrificio, Señor, agradando al Padre. Agradecemos, mi Dios, porque esta unión, Señor, sobrenatural, solo se logra en Cristo Jesús. Nadie puede en ninguna, Señor, comunión, en ninguna unidad, Señor, tener, Señor, lo que nosotros tenemos en común y lo que nos unirá por la eternidad, Señor, que es Cristo. Señor, yo sé, mi Dios bendito, que tú tienes un propósito más allá de lo que podemos imaginar en la exposición de tu palabra de este tiempo. Así que te pedimos, Señor bendito, que muestres a cada uno de nosotros de ese poder que es tu palabra, Señor, y que seamos nosotros una tierra fértil para que la semilla dé, Señor, fruto pronto, Señor, en esta vida, Señor, no solamente en la venidera. Y que te sirvas de nosotros, Señor, para la gloria de tu nombre, expansión de tu reino y el bien de tu iglesia, Señor. Gracias por esta preciosa iglesia que nos recibe con, Señor, tanta hospitalidad y calidez. Gracias por los miembros de esta congregación y los que puedan estar de visita, mi Dios. Obra en todos, obra en los niños, da paz a sus vidas, Señor, y aún revélate a ellos si es tu voluntad, Señor. Te pido, Padre Santo, que te sirvas de este siervo, que sabes que necesito de ti, Señor. Me falta sabiduría, soy inepto aún, Señor, y nada puedo hacer, Señor, si tú no pones tu mano sobre mí, Señor, y obras, mi Dios. En Cristo Jesús te damos la gloria y la honra y la alabanza, Padre Santo, Señor. Oh glorioso Dios Trino. Gracias, Señor, en Cristo. Amén y amén. Bueno, me hacía favor, Pastor Kenny, de presentarme un poco. No hay mucho que decir de mí, la verdad, hermanos, solamente que por la gracia de Dios fui rescatado y soy siervo de Cristo de tiempo completo, aunque en realidad no todo el tiempo, como quisiera. A veces las fuerzas se agotan, aunque todavía soy joven, tengo debilidad de pronto en el cuerpo y algunas cosas que me detienen, pero quisiera ser tan fuerte para entregar mi vida al Señor 24/7. Solo recordar lo que Él hizo en mi vida cuando entendí el Evangelio por su gracia, hermanos. Pero sí, decía el pastor, venimos de Guadalajara, mi familia y yo, y gracias a su misericordia hemos ayudado en la plantación de otras iglesias en la República Mexicana que llevan el mismo nombre de la congregación en Guadalajara, con el propósito de ser identificados como iglesia y que la gente que puede conocer el ministerio pueda tener la paz y la tranquilidad en una misma confesión de fe, poder ir a una iglesia cuando se encuentra en otro estado o en otra ciudad. Y
Y bueno, hermanos, por su favor ahora estoy aquí con ustedes. Es primera vez que estamos en Chihuahua y estamos muy felices por eso. Y es primera vez también que doy un abrazo físicamente a mi hermano Kenny y también a Pastor Dani y la calidez del hermano Jimmy y sus esposas. Gracias, hermanos, a todos por su amor. Pero vamos a ir a lo más importante, hermanos, para tener el tiempo mejor usado. Y si me pueden ayudar mi hermano Jimmy o mi amado Pastor Dani o Kenny, cuando ya esté pasándome de tiempo, hagan una señal. Les advierto, en Guadalajara hemos tenido sermones hasta de 2 horas 50 minutos, ¿ok? Y todos están bien, pero yo no sé si están acostumbrados a eso. Entonces trataré de ser prudente y tendremos un mensaje conforme al programa que tenemos, hermanos. Espero que Dios me ayude en eso. Quisiera ir, hermanos, a Hebreos capítulo 10. La temática, como ustedes saben, estaba aquí en la pantalla hace un rato, y toda esta serie de exposiciones que tendremos en la palabra, hermanos, llevan como título la perseverancia de los santos por los méritos de Cristo. Y en realidad, hermanos, en cuanto a las doctrinas bíblicas o las doctrinas de la gracia que conocemos, una de ellas, hermanos, que están dentro también de las doctrinas bíblicas, es la perseverancia de los santos. Mas, sin embargo, yo he cambiado la perseverancia de los santos por preservación de los santos. Porque creo, hermanos, que cuando decimos perseverancia de los santos, por nuestro pecado, atribuimos a nosotros un mérito, al menos uno, en nuestro peregrinar cristiano. Creemos que por algo que hacemos, nosotros estamos colaborando en cierta forma para nuestra salvación. Y realmente no es así. Y cuando hablo de preservación, hablo de alguien que es nuestro trino Dios, que está haciendo una obra trinitaria en cada oficio de las personas de la Trinidad para preservarme y asegurarme absolutamente todo mi peregrinar en esta tierra hasta llegar al reino de los cielos. Pero la doctrina de la perseverancia de los santos también nos habla de la responsabilidad que el cristiano tiene, porque podemos ver en toda la Biblia la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero algo que es fundamental para poder entender estas dos doctrinas, que aparentemente son fáciles, hermanos, es identificar entre la justificación y la santificación. La justificación, hermanos, sabemos que es enteramente del Señor. Es por su mérito, por su sacrificio. La santificación continúa siendo también del Señor, porque la una no es sin la otra. Sin justificación no habría santificación. Sin ser yo salvado, lavado por la sangre de Cristo y habiendo sido justificado, tampoco habría una santificación genuina. Mas, sin embargo, en la santificación, Él ahora nos da en la libertad de conciencia, sabiendo lo que tengo, hermanos, como medios de gracia aquí en esta tierra, para poder poner en práctica aquello que Él me ha dado por gracia, para yo poder, hermanos, ir avanzando en mi proceso de peregrinación. Mas, sin embargo, al final damos a Él la gloria, porque si no hubiese sido por su obra, nosotros no podríamos hacer nada. Entonces, siempre ha sido un tema de debate, pero quisiera empezar con uno de los textos o pasajes, hermanos, más importantes que hay en toda la Escritura. Y si me preguntas si algún día podría recomendarte yo alguna carta o libro de la Biblia en la cual tú puedas comenzar a ver a Cristo y ver que Él es mayor que todo y que todos, es la carta a los Hebreos, sin duda. Y no tenemos el tiempo para exponerla verso a verso, consecutiva y secuencialmente, pero sí podremos tomar algunas porciones de ella para ir a avanzar consecutivamente en la serie de mensajes que estarán por delante de este, hermanos, o después de este. Entonces quisiera, hermanos, que vayamos al verso 11 del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. No hablaré del autor, que muchos es el apóstol Pablo, yo creo así, pero para otros no lo es, pero realmente aquí el importante es Cristo. Y dice, hermanos, desde el verso 11 al 18, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante
esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Hermanos, este es uno de los pasajes más importantes para todo creyente. Sobre todo, hermanos, porque todo creyente algún día salió de la religión por obras. Aún, hermanos, hablo de cualquier religioso, pero también de cualquier hombre. Todos, absolutamente. Es más, nacimos bajo una religión de obras. Una religión que decía, tú puedes llegar al cielo por tu propio mérito. Tú simplemente, al final de tu vida, no mueras sin arrepentirte. Porque si mueres sin arrepentirte, irás al infierno. Entonces, la obra del arrepentimiento era la obra que podía salvarme. Esto es algo irónico, porque yo en la defensa de la fe, en la apologética con gente no creyente en Cristo, le digo, y bueno, ¿sabes tú cuándo vas a morir? Como para decir, voy a arrepentirme tal día, tal hora. No, bueno, empezando desde ahí, quiero explicarte lo siguiente. Número 2, existen solamente 2 religiones en todo el mundo, hermanos. Es la religión de obras y la religión por fe. Solamente. Y no tengas temor a decirle al cristianismo religión, porque es religión. Es una religión. No estoy hablando de religiosidad, no estoy hablando de esa religión que nosotros, hermanos, desde el nacimiento y desde que empezamos a tener uso de conciencia, comenzamos a ejercer. Hago bien, recibo bien, me porto bien, me dan premio, me porto mal, me dan castigo. Eso se nos enseñó desde niños, aún sin ir a la iglesia, a los que no iban a la iglesia. Pero, hermanos, la realidad es que si hay un pleito en el mundo, hermanos, del cristianismo, durante todo el tiempo, ha sido justamente esto: la religión de obras contra la religión que es por la fe. Y peor aún para los que abrazan la religión de obras para salvación, que la fe tampoco es del hombre, que es un don de Dios. Es decir, que el hombre que es salvado por la fe es salvado por otro hombre que es Dios y no por él. Y esto humilla al hombre y exalta a Dios. Y esto es lo que no gusta al corazón del hombre, el no poder tener parte en su salvación, porque todo estudiante logra un diploma al final y toda la familia le aplaude y dice, bien, te esforzaste. Todo hombre de trabajo trabaja arduamente y logra con el sudor de su frente llegar a donde él quería llegar, y la esposa y los hijos están felices por él y dicen, bien, lo lograste. Todo deportista, todo atleta trabaja arduamente, es muy disciplinado, él tiene una vida de sacrificios y después logra su medalla, la cuelga en la pared y dice, lo logré. Y todo el mundo está inmerso en eso, en tratar de lograr todo aquello que él quiere obtener. La vida es una competencia, el mundo está lleno de eso. Entonces, en nuestra naturaleza caída, nosotros nacemos en esa condición. Tú puedes, tú lo lograrás. No hagas esto, si no irás al infierno. Haz esto para que no vayas al infierno. Es decir, tú puedes hacerlo. Y resumiendo, mis amados, lo que el autor de Hebreos ha dicho antes y dice después, el versículo 11 y 18 contienen como el núcleo o la esencia del nuevo pacto, de la obra terminada, hermanos, en todos nosotros, su pueblo, antes de tiempo. Es la obra que el apóstol Pablo dice en Romanos 8, verso 30, a los que antes conoció, a los que había predestinado, a estos llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Y ahí yo hubiera detenido a Pablo y le hubiera dicho, espera, Pablo, sí, él me llamó con su evangelio, él me justificó con su evangelio, con su obra, pero espera, yo no he sido glorificado.
La glorificación será cuando Cristo venga. ¿Por qué tú dices ya glorificó en tiempo pasado? Porque la obra de Cristo no es una obra inconclusa, es una obra terminada, hermanos. Una obra terminada. Y este texto nos va a recordar eso para que no quede ninguna duda en ninguno de nosotros. Y es muy fácil entenderlo, hermanos, desde la perspectiva del escritor de la carta a los Hebreos. Él está diciendo ahí, y los niños pueden entender fácilmente si escuchan esto: todo sacerdote está día a día ministrando. Si hablamos del tiempo en el que se está escribiendo la epístola a los Hebreos, sabemos que es un sacerdote judío o cualquier otro sacerdote pagano. Y hoy podríamos atribuir esto a cualquier intercesor, cualquier pastor, cualquier sacerdote, cualquier padre de familia, cualquier persona que sea una intercesora entre Dios y los hombres. Por ejemplo, los padres queremos ir al cielo con los hijos y oramos a Dios y le decimos: Señor, por favor, salva a mis hijos. Obra, Señor, por favor, en mis hijos. Quiero ir al cielo y verlos ahí. Es una obra que estamos haciendo nosotros de intercesión como sacerdotes entre Dios y los hombres. Y él dice ahí: todo sacerdote está día tras día. En el contexto de lo que está pasando es que, imaginen, niños, siempre hablo a los niños en la iglesia, están con nosotros todo el tiempo. Y me gusta que ustedes entiendan, pequeños. Los sacerdotes estaban día tras día ministrando, es decir, sirviendo. Ellos tenían que estar de pie continuamente porque estaban haciendo un trabajo continuamente y estaban en el templo, y su trabajo que hacían diariamente significaba hacer sacrificios muchas veces. Así que ellos no tenían tiempo de sentarse porque todo el tiempo estaban de pie. ¿Haciendo qué? Obras, ceremonias, sacrificios, holocaustos. Los sacerdotes nunca podían sentarse. Pero vean lo que dice a continuación del texto. Dice: pero Cristo se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahora tú te preguntarás: ¿por qué se sentó? Algunos responderían: hermano Charlie, ¿cómo no quieres que se siente después de los golpes que le han dado? Después de la ira de Dios que ha cargado. ¿Cómo no quieres que se siente si 3 años sirvió en su ministerio arduamente, no descansó, dormía poco, oraba mucho, predicaba mucho? Él era un predicador callejero, un pastor 24/7, servía a todo momento. ¿Cómo no quieres que esté sentado? Pero no es eso, amados, lo que el escritor dice, inspirado por el Espíritu Santo, sino que todos los sacerdotes tenían que estar de pie porque tenían que trabajar todo el tiempo. Tenían que hacer sacrificios, holocaustos todo el tiempo. Tenían que estar de pie porque no podían sentarse, no había descanso para ellos, porque había mucha carga en ellos, había mucho trabajo para ellos. Pero ¿qué pasa con Cristo? Él se sienta, ¿por qué? Porque terminó, porque no hay nada más que hacer. Porque cuando Él dijo en la cruz: consumado es, consumado es. Él se sienta porque ya no hay más obra que hacer. Por eso, hermanos, entendemos en los textos siguientes que Él terminó su trabajo haciendo el sacrificio por el pecado. Entonces, hermanos, la postura del Señor Jesús es muy importante porque muestra algo que debe traer mucha paz a tu corazón. A los creyentes que aún seguimos peleando entre él: sí, soy salvo solo por la obra de Cristo, pero ahora estoy en duda porque he cometido un pecado que hace mucho tiempo no cometía, o he estado ocultando un pecado que hace mucho tiempo estoy practicando. Lo más seguro es que no soy salvo. Y preguntaría yo: ¿y por qué no eres salvo? Pues porque he pecado. Entonces, ¿cómo vas a ser salvo? No pecando. Es decir, como el apóstol Pablo dijo a los Gálatas: Gálatas insensatos, han empezado bien y otra vez van a las obras, y otra vez van bien y otra vez van a las obras. Hermanos, la postura de Cristo sentado es maravillosa porque Él dice: terminé. Y por supuesto que esto no tiene nada que ver con el decir: bueno, si Él ya terminó, entonces pueden jóvenes seguir pecando. A fin de cuentas, Cristo ya pagó. Eso es lo que tenía temor el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, hermanos, y algunas otras iglesias con respecto al pecado, porque ellos llegaban a entender el evangelio a tal grado que iban al extremo opuesto.
Como ellos decían, ok, no tenemos que presentar sacrificios, ni holocaustos, ni hacer obras. Cristo hizo la obra, entonces vivamos libremente. A fin de cuentas, Cristo ya murió y pagó. Pablo dice, de ninguna manera. No crean que como es por gracia, podemos usar la gracia para vivir en pecado. Sino usemos la gracia para no pecar. Pero algo que me parece asombroso, hermanos, es que Él no necesita estar de pie. Cuando nos imaginamos a Cristo intercediendo día tras día, no debemos imaginar lo que está presentando el mismo sacrificio siempre. Eso es lo que hacen en la misa, en la doctrina de la Eucaristía, en la transustanciación. Es crucificar a Cristo de nuevo, derramar su sangre de nuevo y literalmente decir, otra vez vuelve a hacer tu sacrificio por los pecados de todos nosotros. Él no está haciendo eso, Él lo hizo una vez y para siempre. Está sentado. Y la misma Biblia nos contesta por qué, hermanos. Y dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Para cuándo dice ahí? Para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Ahora, atención, porque somos muy exigentes con nosotros mismos. Si yo te entrevisto hoy y te digo, mírame a los ojos y dime, ¿eres perfecto? ¿Qué me responderías? No. Soy honesto, hermano, no soy perfecto, continúo luchando contra el pecado. De hecho, hay ocasiones que no lucho contra el pecado. Caigo en el pecado, hermano. He dormido en contienda con mi esposa y la Biblia dice que no lleve el sol sobre mi enojo cuando caiga el sol o el sol sobre mi enojo. La Biblia dice que pida perdón. La Biblia dice que perdone a mi enemigo, que ame al que no me ama, que bendiga al que me maldice, y en ocasiones mis pensamientos están mal. No soy perfecto definitivamente. Si somos honestos lo diríamos. Pero el texto dice, hermanos, con una sola ofrenda Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora entendemos qué es santificados: a los apartados por Él, a los que Él ha salvado, a los que han venido a Él por medio de la fe que Él mismo ha provisto, como dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, verso 8 al 10. En donde Él aclara que tanto la fe como el arrepentimiento es un don de Dios. Y Él dice, los ha hecho perfectos. Y quiero decirte, iglesia del Señor, que cuando tú estás pensando en cómo estás tú, en lo que has hecho delante de Dios, si eres un creyente, podría ser que por los antiguos maestros que tuve, o las antiguas enseñanzas que yo daba, o la interpretación no cristocéntrica que yo tenía de la Biblia, yo puedo volver a autocondenarme y decir, definitivamente necesito más tiempo, no soy lo suficientemente perfecto para poder llegar a tu presencia, Señor. No puedo ser lo suficientemente apto para que tú hoy me llames a tu presencia. Y sin darme cuenta estoy exigiendo a mi vida más obediencia de la que el mismo Dios está exigiéndome a mí. Y el motivo diferente por el cual debo obedecer. Quiero obedecer para poder obtener, no quiero obedecer por gratitud y por amor a aquel que terminó una obra que yo no podía terminar. Entonces, el Espíritu Santo dice a través del escritor de Hebreos, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto deja bien en claro, amados, que la obra del Señor Jesús es absolutamente efectiva para los santificados. No los que se han lavado solos, sino los que Él ha apartado para Él mismo. Deja absolutamente claro que ahora Dios no tiene el ceño o la frente enojada en contra de nosotros, que ahora Él nos ve con agrado, y todo por medio de Cristo. Y eso es maravilloso, porque cuando yo veo mi vida, o veo tu vida, o tú la mía, o la de mi esposa o de mi esposo, y sé que somos creyentes, pero que no somos perfectos, y yo le pregunto, ¿y qué tal si estás hoy cara a cara delante del Señor? Tendría mucha vergüenza. Me sentiría muy mal, la verdad, porque he estado, ok, entonces, ¿cómo tú sentirías paz? Pues si hiciera las cosas correctas. Claro, eso está bien, pero a su vez puede que te retorne de nuevo a las obras, a creer que Juan el Bautista es más amado
que tú por Dios. Que el apóstol Pablo, que fue decapitado, es más amado por Dios que tú. Que Pedro, que Juan, el que se autonombró el discípulo más amado, autonombrado eso, es más amado que tú. Y quiero decirte, mi hermano, que estás equivocado. Toda la iglesia de Cristo es amada de la misma forma por Dios, porque el amor de Dios por la iglesia de Cristo no se basa en cada individuo de la iglesia ni en su obra, sino en la obra de Cristo. Todo es a través de Cristo. Entonces, hermanos, la obra del Señor Jesús podría, hermanos, salvar a todo ser humano, pero es solo efectiva para salvar a los santificados, a los apartados por Dios. Es decir, Jesús podría salvar a todo humano. Juan lo deja claro y él dice, para todo aquel que en él cree. Juan mismo dice antes del verso 16, tan famoso por todos los creyentes y aún los incrédulos en las calles, dice que así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, en lo alto, asimismo era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que en él creyera no muriera y tuviera vida eterna. Es decir, el Señor Jesús puede salvar, hermanos, porque su sangre puede más que cualquier pecado, y donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Pero solamente, hermanos, entendemos que esto es para los que Él ha apartado para Él mismo. Así que es, hermanos, una bendición maravillosa saber para la iglesia que hemos sido apartados por Él y que Él ha hecho una obra terminada que nos deja completamente tranquilos en cuanto a cómo es que soy salvo y cómo es que soy visto por Dios, hermanos. Que no podré yo hacer nada absolutamente para que Dios me ame más. Tal vez en el sentido de hacer trabajo para el Señor. Hay algunos textos que nos dicen que Él dará galardones a cada uno según su obra. Está bien, es justo el Señor. Todos los pondremos a los pies de Cristo. Pero en cuanto a amor y salvación, no hay méritos en el hombre, ni uno solo. Y eso es muy difícil de entenderlo porque nacimos en la religión de obras. Y cuando entendemos, hermanos, que todo es por gracia, por medio de Cristo, no decimos que entonces la salvación no es por obra, sino decimos no es por mi obra, es por la obra de Cristo. Cuando pensamos en esto, hermanos, también, más adelante lo veremos, pensamos en un nuevo pacto, y el nuevo pacto es anunciado por Cristo y dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Esta es la sangre del nuevo pacto, porque algunos creen que Cristo toma nuestro lugar obedeciendo la ley moral de Dios, los 10 mandamientos a perfección. Lo hizo, sin duda, pero también cumplió la ley ceremonial, cumplió el sacrificio. No únicamente somos salvos porque Él obedeció a la ley, sino somos salvos porque Él derramó su sangre. Entonces, este es el pacto, justamente. Este es el nuevo pacto, justamente. Y saben, hermanos, Dios en su infinita soberanía y amor para con nosotros, sabe que hay un problema con esto. Sabe que tenemos un problema con esto de saber que Él ha hecho una obra, por un lado, en la mala enseñanza y práctica de una vez salvo, siempre salvo, que se puso muy en moda en los años 80, en donde en su mayoría bautistas no reformados decían, una vez salvo, eres salvo, siempre salvo, no importa que tú peques y vivas como seas, siempre salvo. Por un lado tienen razón, porque yo no perderé mi salvación por caer en un pecado, porque ¿saben cuántos de aquí yo hubiéramos perdido la salvación hoy unas 5 veces? Todos, sin duda. Pero por otro lado también ellos olvidan algo, que es imposible que una persona que ha sido salvada por este gran sumo sacerdote continúe viviendo de la misma manera en como vivía antes. Y ojo, todavía para exaltar más a Cristo. Es imposible, no porque Él ahora en su nueva naturaleza solamente tiene la capacidad de vivir diferente, sino que es imposible porque no únicamente tiene una nueva naturaleza, sino ahora es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se encarga de que Él no pueda vivir en la práctica del pecado.
Y eso es algo que quita cualquier ruido que hay. Oh, entonces Él me salva una vez y para siempre. Entonces este hombre enseña que el cristiano puede vivir como sea. No, el cristiano no puede vivir como sea. No únicamente porque no deba, sino porque no puede. Porque el Espíritu Santo lo constriñe en su corazón al pecar. Porque el Espíritu Santo lo mueve en la noche después de haber tenido malos pensamientos. O haber adulterado con sus ojos, o haber odiado a alguien con pecado. Lo mueve, lo hace sacudir y no estar en paz. Es obra de Dios todo el tiempo, hermanos. Por eso es imposible que un creyente continúe pecando. Pero desde la perspectiva bíblica, no es porque el creyente ahora ya no debe de pecar para demostrar a los demás que es creyente, sino que el creyente ahora ya no puede seguir pecando porque no es posible. Porque Él no podrá, porque nada ni nadie lo podrá separar de la mano de aquel que lo compró en la cruz del Calvario y confirmó su obra en la resurrección. No podrá, a lo mejor podrás por una semana, un año, pero tarde o temprano Él te traerá humillado o con mucho gozo de vuelta. Porque es imposible, hermanos. Entonces no debe de haber miedo a la seguridad de la salvación para el que realmente es salvo. No debe de haber temor en abrazar la doctrina bíblica que ha sido la más controversial en toda la historia, hermanos, del cristianismo. El arminianismo y lo que llamamos ahora, hermanos, es como la guerra entre el arminiano y calvinismo. Pero no es así, es la guerra que siempre ha existido aún, hermanos, antes de Calvino y antes de Jacobo Arminio. Siempre. ¿Cómo es posible que por ese hombre podamos ser salvos? ¿Cómo es posible que Él pague mi deuda? ¿Cómo es posible que Él sea Dios encarnado? ¿Cómo es posible que su mismo Padre lo haya abolido en la cruz? ¿Cómo es posible que con una sola ofrenda me haya hecho perfecto para siempre? ¿Cómo es posible que yo no tenga que hacer nada? Eso exalta a Cristo. En donde, hermanos, yo puedo tener tranquilidad de que al ser salvo no viviré como me plazca. Justamente en los versos siguientes, Él dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, dice el Señor. Y este pasaje, hermanos, el autor de Hebreos claramente identifica que el Espíritu Santo, hermanos, pues obviamente es Dios. El Señor está hablando ahí y dice, este es el pacto. ¿Cuál es el pacto? Ciertamente Jeremías lo ha citado. Si ustedes van a Jeremías capítulo 37, hermanos, hay algunos que creen que esto solamente es atribuido para el pueblo del antiguo pacto, pero yo no lo creo así, porque justamente mira la obra de salvación que el Señor manifiesta aquí. Es Jeremías capítulo 32, verso 37 en adelante. Solo por recordar un poco lo que dice Jeremías, dice, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y escuchen, y les daré un corazón y les daré un camino. Y mira lo que dice ahí, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y mira lo que viene a continuación. Y haré con ellos un pacto, ¿cómo, hermanos? Eterno. ¿Qué? Que no me volveré atrás de hacerles el bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Gloria a Dios. ¿Por qué no te apartas de Él? Es que soy muy sabio, hermano, y leo mucho. Y tengo una librería tan grande que estoy tan inflado de mi cerebro de tanta teología que yo no me puedo separar. No, guarda silencio. No te separas porque no puedes separarte, porque Él no te permite separarte, porque Él ha puesto un corazón con su temor para que tú le temas y no te apartes de Él nunca. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, porque aunque mi corazón quiera reclamar algo de mérito, queda absolutamente anulado, porque aún los méritos que yo puedo obtener vienen como consecuencia de lo que Él ya hizo antes. El pacto nuevo dice, voy a poner mi ley en tu corazón, pero en tu mente también está escrita. ¿Y saben por qué habla de la mente, hermanos? Porque ustedes saben en dónde empieza la tentación. La tentación no empieza en el corazón, la tentación empieza en la mente. ¿Dónde viene la preocupación? ¿Dónde viene el afán? El presuponer cosas que aún no suceden. Es como querer ser Dios y manipular el futuro.
empiezas a pensar cosas de mañana y qué será y esto y ¡hey! Dice el Salmo 46:10, quédate quieto y conoce quién es tu Dios. Tranquilo, yo tengo todo en control. Eres mi hijo, no eres un desconocido. Pero ahí estamos pensando, aquí empieza el pecado. Cristianismo no únicamente es corazón, es mente también. Y por eso es necesario que Él escriba sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, con su temor. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando el tentador venga y dé en el blanco, en un lugar vulnerable que me encuentre, yo no pueda caer con facilidad. Y si caigo, pueda reconocer mi caída y buscar al Señor. Buscar a los pastores de la iglesia, hablar con ellos o con el esposo o la esposa, confesar mis pecados, sentirme en paz y a la vez sentirme perdonado. Oh Señor, ¿cómo es posible que caí de nuevo y tú continúas amándome? Es que yo he hecho un pacto nuevo y eterno. Un solo sacrificio por los pecados los ha hecho perfectos. Hermanos, el valor de Cristo en esto puede ser incandescente si ponemos nuestros corazones dispuestos, hermanos, a poder entender esto. ¿Cómo es posible que un hombre, cómo es posible que Cristo pueda hacer eso una vez y para siempre, ya no volverlo a hacer? ¿Quién es el Señor Jesús, hermanos? Ayer hablaba, hermanos, en una serie en Salmos que tengo desde hace 3 años y medio, verso a verso, en la iglesia en Guadalajara, y llegamos al Salmo 40, verso 8 al 15, ayer pude terminar eso, normalmente no logro más de 2 versos, y esa porción justamente nos habla en parte del Mesías, y David está clamando, hermanos, ahí, y también hay clamores de Cristo ahí, pero yo le titulaba, hermanos, al sermón, el máximo pecado, y cuando yo, hermanos, profundizaba en la expresión de latín, encontraba que el título que se le dio a Cristo en la antigüedad era ese, el máximo pecado. Y yo decía, qué difícil es comprender esto. Y cuando vas a 2 Corintios capítulo 5 y en el verso 21 y en adelante encuentras lo que hace. El Señor dice, lo hizo pecado por nosotros o se hizo pecado por nosotros. Él no pecó, pero Él se hace pecado por nosotros. Y Él, hermanos, la paga del pecado es muerte, así que el pecado tenía que demandar muerte. Y Él al morir, como dice el pastor John Piper, la muerte cometió suicidio. Cuando Cristo murió, la muerte ya no es muerte. Y si ya no hay muerte, hermanos, entonces el enemigo más grande ha sido derrotado. Si el pecado ha sido vencido porque Cristo en la cruz fue abolido hasta la muerte, y Él, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, fue el máximo pecado, porque recuerden que cuando Cristo muere, no es que únicamente tome tu lugar, sino también tu pecado. Y Él es acusado como la prostituta, como el mentiroso, como el hipócrita, como el adúltero, como el ladrón, como el homicida. Él es acusado como un pecador sin ser pecador. Él toma los pecados del mundo y Él es el máximo pecado, sin ser pecador. Esa es la obra sustituta que rompe nuestra cabeza cuando lo entendemos y decimos, ok, ahora entiendo por qué sí puede ser una obra de una vez y para siempre, porque Cristo en realidad presentó el sacrificio aceptable al Padre. Un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, y este es el pacto. No es un pacto, hermanos, de obras, es un pacto, hermanos, nuevo, de gracia. Es un pacto que se basa en el mérito de Cristo y no en el nuestro. Es un pacto que incluye que su ley estará en mi mente y en mi corazón, que yo no tengo que preocuparme por estar vigilando al creyente, como decirle al árbol de manzanas, que yo sé que aquí se produce mucha manzana. Mi hermano Jimmy en su tour por todo el corredor comercial me venía platicando. Yo no tengo que rogar al árbol de manzanas, por favor, da manzanas en tiempo de manzanas. Y yo no tengo que rogar al cristiano, por favor, congrégate, te lo ruego, dale una oportunidad a Cristo. No, porque para el creyente en su nueva naturaleza, él desea a Cristo. Tiene trabajo con leer, tiene trabajo con cantar, como Jesús es digno de que le cantemos. No es cualquiera como para cantar el himno nacional con más reverencia que el himno al Señor, hermanos.
Pero sí hay limitaciones en la carne, pero de cualquier forma no tengo que rogar que un creyente se comporte como creyente, hermanos. Una oveja es una oveja. Y me gusta el término de oveja, hermanos, porque la oveja, ¿qué creen? Si tú investigas en un diccionario, la oveja tiene algunas particularidades y a lo mejor algunos de ustedes si trabajan en el campo saben cómo son las ovejas, un tanto torpes, un poco distraídas, testarudas. Se pueden perder con facilidad, caer, pueden ser picadas por animales en sus hocicos o las moscas pueden hacer aquí sus nidos en sus cabezas fácilmente. Somos ovejas y el Señor sabe, por eso necesitamos a un pastor que es Cristo. Él nos pastorea con su palabra porque siempre seremos ovejas. Pero qué maravilloso, hermanos, es saber que puedo tener seguridad que en el nuevo pacto se incluye que Él pone en mi mente y en mi corazón su ley. Para que cuando yo mienta, el Espíritu Santo me confronte y diga, estás mintiendo. Y puedas decir de inmediato, espero, perdóname, te he mentido. Y estoy arrepentido. ¿Sabes qué? Perdóname, no he hecho lo correcto. Oh Señor, perdóname que he adulterado con mis ojos. Perdóname que he odiado en mi corazón y en mi mente. Perdóname, Señor amado, que me he enfriado y me he afanado por las cosas del mundo y he empezado aún, Señor, a hacer cosas que no hacía. Perdóname. Porque es el Señor ahí, hermanos, obrando en nuestra vida. Asegurando que la obra de Cristo va a hacerse hasta el fin. Recuerden ustedes lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, pongan, hermanos, atención por favor en este texto que es el último que trataré en esta sesión. Dice, pondré mis leyes en sus corazones, ¿verdad? Pero también a su vez después dice algo que es increíble, hermanos. Y ustedes pueden leerlo ahí con sus propios ojos. Dice, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Les quiero hacer una pregunta, hermanos, y yo no sé si ustedes acostumbran contestar a las preguntas que se hacen desde el púlpito. Está bien si no contestan, no hay problema. Pero, ¿qué quiere decir nunca? Nunca. Nunca. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Quién dice, hermanos? El mismo Señor. Y añade, el Señor añade, Dios añade, el Espíritu Santo que inspira aquí al escritor añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y cuando dicen nunca más me acordaré como una sola persona, hermanos, es porque Dios mismo, el Dios Trino está diciendo, nunca más, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo se acordarán de sus pecados y transgresiones. Y algo bien sabemos, conocemos el atributo de la omnisciencia, ¿verdad, hermanos? Él lo conoce todo, la presciencia, Él conoce cada acontecimiento antes de que acontezca. Entonces, ¿cómo es que Él no se acuerda? ¿Que tiene Él falta de memoria o amnesia? No, sino que en realidad Cristo consumó en su mismo cuerpo todo mi pecado, todo mi castigo y toda mi condenación. Y por eso Él fue, hermanos, exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y tú dirás, pero Él ya lo tenía porque es Dios. Hermano, recuerda que el Dios inmutable y el Cristo preexistente, el Dios segunda persona de la Trinidad, adquirió una naturaleza humana. Y esa naturaleza humana lleva a cabo la obra que los hombres no podían hacer. Y la obra que hizo el Señor Jesucristo la está haciendo siendo Dios, pero como hombre. Esto es increíble. No pienses que Él apagó el switch de hombre y dijo, ahora soy Dios, no siento los clavos. Ahora soy Dios, ahora sí puedo hacer todo esto. Nunca. Él mismo dice, la palabra que les hablo no es mi palabra, es la palabra de mi Padre. Las obras que yo hago no son mis obras, son las obras de mi Padre. Lo que estoy haciendo es por el que me envió.
Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué nos enseña, hermanos, en esa unión hipostática que habla de una persona con dos naturalezas, la divina y la humana, no licuadas? ¿Sí saben lo que es licuado? No revuelto, 50% hombre, 50% Dios, sino 100% hombre, 100% Dios. Es realmente impactante que el que está humillándose es un hombre que es Dios. Y es un hombre que está poniendo su vida como hombre joven, 30 años, recibiendo él la ira del Padre que estaba reservada para ti y para mí. No únicamente por el pecado que hicimos, sino porque nacimos ya como pecadores. Y él dice, nunca más me voy a acordar de sus pecados y transgresiones. Y el nuevo pacto está ofreciendo no un perdón, sino un perdón total. Y cuando yo pienso en esto me pasa algo. Mi piel se pone como de gallina. Mi corazón se quebranta. Porque yo sé que mañana pecaré, hermanos. Yo sé que en un año pecaré también. Yo sé que no voy a poder lograr ser como Jesús nunca. Nunca. Semejante en el cielo. Porque ni en el cielo, como los mormones dicen, llegando a Él como hermano mayor, estaremos a su estatura. Nunca seremos perfeccionados por la eternidad, porque nunca podremos llegar en realidad a ser igual a Él. Pero es asombroso su humillación, hermanos, de este pacto nuevo. Es tan asombrosa, tan asombrosa. Miren qué golpe tan fuerte, hermanos, da a la eternidad la obra de Cristo habiéndose encarnado para pagar por nosotros, hablando de este nuevo pacto. Si ustedes van primero a los Corintios, capítulo 15, es el texto por excelencia del Evangelio y la resurrección, hermanos. Y mira lo que dice este texto. Después de estar hablando de la resurrección, ya saben que el versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿En dónde? Clavado en Cristo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pues, hermanos, anulado por completo en Cristo. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que en nosotros nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y él añade y dice, así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. El pecado fue vencido, la muerte fue vencida por el pacto, hermanos, que el Señor hizo. Y sabes, en ocasiones, amados, no podemos nosotros disfrutar de esto, porque muchas veces no alcanzamos en realidad a descansar en esta obra perfecta de Él ya no se acuerda de mis pecados. Y nos lleva a dos lugares. Un lugar es ser un hipócrita. Vivir ante la congregación como todo bien, pero por dentro sentirme hecho pedazos por mi pecado. Y la otra, hermanos, me lleva a apartarme de mi congregación, ir al mundo, ir a Egipto diciendo, estaba mejor el melón allá y los puerros, y estaba bien ahí. Es mentira, lo sabemos. Y esto es terrible. Y todo se debe, hermanos, a no entender el nuevo pacto. Ya no hay más memoria en el Señor por nuestros pecados. Ni los pasados, ni los presentes, ni los futuros. Pero sabiendo lo que Él ha hecho, hermanos, obviamente jamás me dan más ánimos de seguir pecando, sino todo lo contrario. Yo digo, Señor, ayúdame a no seguir pecando. Ayúdame, porque quieren ver el costo de Cristo, niños, jóvenes, el costo de su sacrificio. Para mí hay dos pasajes esenciales para ello. Isaías capítulo 53 y Salmo 22. Para mí son las joyas, hermanos, de lo que el Señor sintió y ha hecho. Y el capítulo 53 del profeta Isaías, nosotros sabemos lo que dice desde el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él.
Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas ciertamente Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Por su llaga nosotros hemos sido curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino, mas Dios el Padre carga en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca, y como un cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no habló delante de sus trasquiladores. Todo eso haciéndolo para la gloria del Padre, pero también para nuestro propio bien. Alguien que ha entendido el costo de la salvación, hermanos, no tiene que ser una y otra vez recordado: pórtate bien, haz el bien, porque la ley del Señor está grabada aquí y aquí. Y cuando digo ley, no estoy diciendo de los 10 mandamientos solamente de Moisés, estoy hablando de la palabra del Señor. ¿Y sabes qué es el centro de toda la palabra del Señor? Cristo. ¿Sabes qué es lo que señala Génesis, Apocalipsis, hermanos, desde el primer libro hasta el último libro? A Cristo. ¿Saben cuál es el todo de toda la Biblia? El Evangelio de Cristo. Está ahí Cristo grabado en mi mente, en mi corazón. Veo su obra por mí. ¿Qué hice? Nada, solo pecar. Y tú, Señor, estás haciendo una obra sustituta llevando mi pecado. Entonces, hermanos, es increíble el nuevo pacto. Porque imagina, una hermana muy humilde en su corazón, una buena oveja del Señor, me decía: yo entiendo que el Señor ya pagó por mis pecados cuando yo fui convertida, pero ¿qué será de mis pecados que hice antes de que yo lo conociera? Cuando llegue con Él y que me diga: tú fornicaste, tú adulteraste, y tengo mucho terror y vergüenza. Y yo le decía: hermana, es bueno que pienses eso, pero a su vez es muy orgulloso también y muy incrédulo de tu parte, porque si el Señor dice: nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, de ninguno de ellos, incluye pasados, presentes y futuros. Y si tú no crees en esto, entonces no estás creyendo de la forma correcta al Evangelio. Y creemos al Evangelio o no creemos al Evangelio. Sí, ¿qué es el Evangelio? Vida, muerte y resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio. ¿Y qué anuncia el Evangelio? Una vida sustituta. Él en tu lugar en la cruz, para pagar por los pecados que hiciste, que haces y que harás. Esto no es una invitación a pecar, hermanos. Esta es una invitación a adorarlo, porque ciertamente nadie estará exento de pecar, hermanos. Nadie de nosotros. Esta es una exhortación para que lo adoremos con todo nuestro ser. Oh Cristo bendito, Señor. Por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, yo fui lavado absolutamente. Señor, yo quiero esforzarme por hacer, Señor, con mi pecado exactamente lo que tú has hecho. Olvidarme de él. Yo quiero hacer con mi pecado lo mismo que tú has hecho. Quiero olvidarme del pecado. De la misma manera, hermanos, esto me recuerda que el creyente de ninguna forma está a prueba. Él no está probándome: voy a probarte a ver si sí o si no. Porque Dios sabe quién sí y quién no, hermanos. Ante Dios, nuestro pecado pasado ya no tiene relevancia. Nuestro pecado presente ya no tiene relevancia. Nuestro pecado futuro ya no tiene relevancia, aunque Dios continúa aborreciendo el pecado. Y es el porqué de la disciplina del Señor. Y es una disciplina en amor, por supuesto, hermanos. No una disciplina de un señor a un esclavo. Es una disciplina para corrección, para darnos cuenta: es cierto, Señor, he hecho las cosas de forma incorrecta, pero gracias por tu perdón. Eso es lo que el apóstol Pablo entendió en Romanos 7, 24, hermanos, cuando él decía: miserable de mí, ¿quién soy yo que me libre de este cuerpo de muerte? Imagínense el gran apóstol Pablo diciéndose a sí mismo en una confesión pública, muy pública. 2000 años después la seguimos leyendo. Una confesión pública. Pero él, en lugar de condenarse, él dice: ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Estoy pecando cuando sé que no debo pecar. Estoy viviendo una vida que sé que yo no debo de vivir. Estoy combatiendo contra una carne que me vence. Pero él después llega a su resolución y recuerda el Evangelio y dice: mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y en eso mismo, hermanos, nosotros tenemos que pensar. Quisiera
Creo que el tiempo es ya propio, ¿verdad, hermano? Quisiera solamente darte ánimo con la siguiente porción en lectura juntos, hermanos. Verso 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escucha, acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado tu corazón de mala conciencia y lavado tu cuerpo con agua pura, con la palabra. Acércate, dice, no apártate. Acércate con confianza, pero como yo, Señor, sí, he pecado. Acércate con confianza, con plena certidumbre de fe. Recuerda que tenemos un sacerdote que se compadece de nuestra debilidad. Y es un gran sacerdote que no está en un templo hecho por manos de hombres, sino en el templo, hermanos, del reino de los cielos. Ve al Señor purificando tu corazón de mala conciencia. Nos ha sucedido que tenemos alguna dificultad para alabar a Dios plenamente porque hubo una discusión familiar y llegas y no quieres que el hijo o los hijos o el padre o la madre o el esposo o la esposa te vea cantando porque dicen hipócrita, venía pecando y ahora quiere alabar a Dios. ¿Saben qué es lo que debo hacer? Perdón. El Señor me ha perdonado, les pido perdón, quiero alabar a Dios con todo mi corazón. No permitas que el calumniador te engañe y quiera borrar la obra perfecta de Cristo de tu mente y de tu corazón. Mejor confiesa, pide perdón y perdona y alaba a tu Señor. Amén, hermanos. Oremos a nuestro Dios. Padre, agradezco, Señor, el favor que tú tienes para con nosotros al recordarnos en estos breves pasajes, Señor, lo más importante que hay, Señor, para todo ser humano, conocer tu obra terminada, Señor Jesucristo. Saber que todo hombre, todo sacerdote puede servir y ofrecer muchas veces sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Pero también, amado Señor, entender que hubo uno, Jesucristo, que ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Y Él está sentado, Señor, a tu diestra, Padre. Y ahí está esperando solamente hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Que con una sola ofrenda, es decir, su cuerpo, nos hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que Él, Señor, apartó. Señor amado, obra en tu verdad. Mis palabras, Señor amado, no pueden hacer nada que solamente tu palabra puede hacer. Y te pido, mi Dios amado, tú, Señor, que todo lo sabes, obres conforme a la necesidad de cada corazón que hoy está aquí, Señor. Y te ruego a ti, oh gran sumo sacerdote, que intercedas por nosotros ante el Padre, por todos los que estamos escuchando esto, Señor. Aun si hubiese alguno que ha endurecido su corazón y ha olvidado, Señor, que tu obra es perfecta, Señor, y que no requiere de ninguna ayuda. Damos a ti gloria y honra y alabanza. Y pedimos, Señor, por fruto abundante, Señor, por el poder de tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz de Cristo sea con ustedes, amados hermanos.